Te pregunto, ¿sabes qué es el conservadurismo? ¿No? Está bien, con gusto te lo voy a explicar. Se denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas y movimientos políticos que favorecen el uso del poder político o la fuerza del Estado para conservar o restaurar tradiciones, creencias o costumbres de un pueblo o de una nación que pueden ser de tipo religiosas, sociales, políticas. En estos casos, el término conservadurismo es entendido como un tradicionalismo, o también para impedir que el cambio sea radical y solo permitir el cambio gradual. Por ello, para algunos grupos políticos, el término conservadurismo puede ser más equivalente a reformismo o gradualismo que a tradicionalismo o a reaccionarismo. El conservadurismo puede tomar o rechazar elementos de otras ideologías políticas, como el liberalismo o el socialismo. El término conservador fue introducido al vocabulario político por Chateaubriand. en 1819 para referirse a quienes se oponían a las ideas antecedentes y resultantes de la Revolución Francesa, o más en general, a las ideas y principios que emergieron durante la Ilustración, que en cierta medida planeaba la restauración del antiguo régimen. Esta oposición, que tuvo características específicas en diferentes países, se vio fortalecida como consecuencia de los sucesos de esa revolución y las guerras. Así, por ejemplo, Michael Swader escribe: para concluir, el conservadurismo es un producto tanto de los periodos prerevolucionarios y revolucionarios de Francia. Tiene varios orígenes y apareció en varios países de diferentes formas. Pero si hay algo que podemos decir de su historia es que la Revolución Francesa generó un ímpetu para convertir al conservadurismo en un movimiento. Aquellos que habían hecho campaña contra cualquier cambio antes de 1789 repentinamente se convirtieron en profetas, o, en las palabras de un personaje moderno que se considera conservador, las raíces del mal son históricos genéticamente las mismas en todo el mundo occidental. El año fatal es 1789. El símbolo de la inequidad es el gorro frigio de los jacobinos. Su herejía es la negación de la personalidad y la libertad personal. Su manifestación concreta es la democracia de masas jacobina, todas las formas de colectivismo nacional y estatismo, el marxismo que produce el socialismo, el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, izquierdismos en todas sus variedades y manifestaciones modernas a las que en Estados Unidos se aplica perversamente el término liberalismo. Es importante distinguir e usar académicamente el término conservadurismo entendido como una filosofía política y usar de manera informal el término conservador para señalar una estimación personal o cultural favorable de ciertos valores y hábitos familiares, religiosos o comunitarios tradicionales o convencionales. El uso informal de conservador, entendido tradicional o convencional a nivel de moral personal, no es un elemento exclusivo ni determinante del conservadurismo entendido políticamente. Para que el ser conservador moral se convierta en conservadurismo en política, necesita plantear sus inquietudes como un tema que demanda la intervención del Estado para imponer legalmente alguna forma de prohibicionismo a actividades pacíficas de terceros, mientras que la sola actitud conservadora moral, negándose a convertir sus preferencias personales en algún prohibicionismo a terceros, es un rechazo al conservadurismo. Tal actitud puede hallarse en cualquier ideología política no conservadora que le dé a ciertos valores y hábitos convencionales un reconocimiento favorable como virtudes de la sociedad civil, sin por ello imponer restricciones jurídicas a las libertades civiles. En el espectro político, por la valoración favorable que los conservadores tienen del orden jerárquico, con frecuencia se considera que están dentro de la derecha política. Sin embargo, dado que los conservadores también tienen una valoración favorable del orden comunitario y defienden algún grado de colectivismo político, también pueden encontrarse conservadores de la izquierda política. Por la valoración favorable a la moderación que existe en la tradición conservadora, varios grupos conservadores están organizados dentro del centro político. La equivalencia entre centrismo y conservadurismo es la forma mayoritaria de conservadurismo en los países de mayoría católica de Europa continental y América Latina desde el final de la Segunda Guerra Mundial, países donde los partidos conservadores que estaban tutelados por la Iglesia Católica evolucionaron, por recomendación de la Iglesia, del integrismo hacia el democristianismo entre las décadas de 1930 a 1950.
Puede aplicarse como más o menos sinónimo de alguna de sus ideas fundamentales de respeto a la autoridad y un Estado paternalista, fuerte, contrario al modelo individualista del liberalismo. En ese sentido, el término se utiliza no solo para designar ideologías de derecha, sino aquellos sistemas en que se verticaliza, se jerarquiza, se hace rígida la relación entre el orden político y sus ciudadanos. Así es posible tildar de conservador a sistemas de gobierno inicialmente revolucionarios, como la Unión Soviética estalinista o la Cuba de Fidel Castro. En lo económico, los conservadores históricamente se posicionaron como proteccionistas y mercantilistas, en oposición al mercado libre y al libre comercio. No diré a quién se parece. It's going to be only America first. America first. El conservadurismo histórico no es, en general, adverso por principio al intervencionismo económico, generalmente para promover o defender la industria nacional, o al desarrollo de actividades que se ven como esenciales para lo que consideran el bien o interés nacional, ni el bien de bienestar, a la vez que tiende a expresar una preferencia por la propiedad privada, pero con importantes restricciones del Estado, junto con la prudencia fiscal en el gasto estatal. De hecho, algunos conservadores ven el mercado libre como intrínsecamente opuesto al conservadurismo. En lo social, el término conservador tiene que ver con ciertas posturas de rechazo respecto a las libertades individuales, como puede ser ciertos debates contemporáneos de despenalización del aborto, reivindicaciones sociales a la población homosexual o sexodiversa o la legalización de la marihuana. Estas posturas no necesariamente están acompañadas de una ideología reaccionaria o un planteamiento económico conservador. Tipos de conservadurismo. Atendiendo a su postura respecto al papel de la democracia, es posible distinguir entre dos variantes del conservadurismo, que son conservadurismo moderado, también llamado de centro-derecha o conservadurismo liberal. Se supone una tradición conservadora moderna que ha aceptado la democracia como régimen de gobierno, está poco conectado con los valores religiosos y mucho más con los del nacionalismo y el libre mercado. Conservadurismo reaccionario o extremo. Constituye la llamada reacción contra los movimientos libertarios heredados de la Revolución Francesa y de la Ilustración, más apegada a valores propios del antiguo régimen como la religión, la tradición, la autoridad y la fidelidad a las tradiciones. Diferencias con el liberalismo. La oposición entre liberalismo y conservadurismo data del inicio de la Edad Moderna y ha sido el combustible para numerosas confrontaciones políticas a lo largo de la historia, a menudo conducentes a guerras civiles, como es el caso de las jóvenes naciones americanas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las diferencias entre ambos modelos pueden resumirse en: el liberalismo parte de la libertad individual y social como ideal de las cosas, mientras los conservadores apuestan por el orden y el control. El liberalismo apuesta por los valores cosmopolitas de la igualdad, fraternidad y libertad de la Revolución Francesa, mientras que algunas corrientes conservadoras prefieren los valores tradicionales nacionalistas y el derecho natural. El liberalismo y el progresismo promueven el cambio social como un valor, mientras los conservadores se aferran a las estructuras tradicionalmente imperantes. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.